Ya, la tienes. Hola, buenas tardes. Vamos a dar comienzo a la presentación de lo que es el módulo de láminas 3D dentro del programa CIPE 3D, para el cual, accediendo al programa a través de CIPE Menú, comenzaremos con dicha presentación. Se nos abre el programa y ahora en la versión 2015E disponemos de un nuevo menú en el cual vemos que sería el menú de láminas. Entonces, en este menú de láminas lo que tenemos es la posibilidad de definir láminas 3D para el análisis de elementos que no son lineales, como puede ser losas de hormigón, o láminas de acero o cualquier otro material, como aluminio o un material genérico. Al crear una nueva lámina, debemos definirle el espesor en milímetros, por ejemplo, vamos a decirle 350 milímetros, modo de balasto en el eje vertical, en el eje Z, y a continuación pasaríamos a lo que es la definición de la lámina. Una lámina en realidad está formada por 3 puntos, con un mínimo de 3 puntos coplanares. Entonces, introduciendo los 3 puntos, pues 10 metros, por ejemplo, 5 metros. Ahora ya mismo podríamos definir una lámina triangular dándole el botón derecho para cerrar la introducción. En este caso vamos a hacer una lámina rectangular y cerraríamos la introducción. Si os dais cuenta, en la introducción de la lámina nos aparecen los ejes locales de cada una de las láminas. El primer lado que hemos introducido nos definirá la dirección del eje X de dicha lámina. En el caso de querer modificarla, disponemos de opciones tanto de invertir el eje Z como de definir la dirección del eje X. En el caso de definir la dirección del eje X, seleccionando cualquiera de los otros lados de la lámina, cambiaríamos dicha introducción. En este caso iría el eje X hacia abajo, pero si seleccionamos el paralelo opuesto, iría hacia arriba. ¿Esto para qué nos sirve? En el caso que haya continuidad de láminas, si introdujésemos otra lámina a continuación, por ejemplo, 2 metros, si quisiésemos analizar la continuidad de esfuerzos, si los ejes son iguales, tendríamos una continuidad lineal en la consulta de resultados. En el caso de ser distinto, pues lo que correspondería en un sentido, en una lámina el momento en X, para la otra correspondería con el momento en el eje Y, pero tampoco pasaría nada para el cálculo de resultados. Lo único que la consulta de los mismos resulta más agradable o más fácil que todos los ejes sean en la misma dirección. Dicho esto, vamos a borrar esta última lámina. Los puntos que nos determinan la lámina, en el caso de tener una coincidencia con una barra, nos determinarán que es un punto de conexión entre lámina y barras de la estructura. Por ejemplo, si introduzco una barra y le digo que va, por ejemplo, de aquí a aquí, y es un IPO 80, ¿vale? Si esta barra, esta lámina, ahora mismo le digo que tiene vinculación exterior y aquí que está empotrada, vamos a decirle cargas, por ejemplo. Luego lo veremos todo más en particular. Ahora mismo tendríamos aquí una barra de acero y una lámina de hormigón con una carga perpendicular. Si en la discretización de la lámina yo le digo que esta lámina en un eje tiene 10 metros, el elemento a discretizar, y en el otro tiene 5 metros, o sea, me va a generar realmente dos triángulos. Uno de 10 metros y 5 de altura. Si le damos a calcular, aceptamos. Si fuésemos a ver los resultados, vamos a darle a amplificar el partícula deformada. Si os dais cuenta, aquí
aparece que la barra de acero está conectada en un nudo y en el otro nudo, pero por en medio, como no hay elementos de discretización, no se engancha a dicha lámina. Irían los desplazamientos de los dos elementos independientes. Pues dicho esto, cuando tenemos en un lateral de una lámina conectado con una barra, la conexión entre ambos elementos dependerá de la discretización que efectuemos en la misma. Borrar. Y volvamos a comenzar. En el caso de conectar una lámina con otra lámina, pasaría exactamente lo mismo. Por ejemplo, vamos a hacer una nueva, igual, 10 metros, 5 metros, cerramos, vamos a decirle que tenemos 1,5, 10, cerramos. Y por aquí lo dejamos tal cual. Vamos a decirle láminas de escribir sección, esta de 350, y esta vamos a decirle que tenemos 600 y hacia abajo. Con módulo de balasto vertical, vamos a decir que tenemos 350. ¿Estamos? Si le metemos cargas sobre lámina y le decimos que es variable según el eje, según el eje Y, definiríamos variable según el eje Y, el nudo inicial sería el inferior, vamos a decirle que tenemos 30, el nudo final 0. Aceptamos una carga de empuje y ahora mismo podríamos calcular la lámina. El problema es que no tenemos ninguna vinculación exterior, simplemente tenemos el módulo de balasto. El módulo de balasto actuaría en esta lámina en la dirección, voy a quitar esto, actuaría en la dirección del eje local Z. Quiere decir que fuera de ese eje los desplazamientos no están impedidos por nada, con lo cual tendríamos que especificarle a la lámina una vinculación exterior fuera del plano que permita el desplazamiento en el eje Z y que tenga impedido fijo o elástico los desplazamientos horizontales. ¿Vemos que sí? Ya tendríamos impedido lo que es el desplazamiento horizontal. Si calculamos, hace la generación de los elementos. Por defecto la discretización es de 25-25, en este caso podríamos haberlo hecho un poquitín en unos elementos mayores para que tardase menos, pero bueno, vamos a dejarlo así y luego ya lo ampliaremos para que veáis que el elemento influye bastante en el tiempo de discretización y de cálculo. Bueno, ya está terminado el cálculo, tendríamos deformada hecho valores de la vista activa. Vamos a bajar un poquitín. La vista deformada, que salen los elementos de la estructura o dicho valores de todas las láminas. Tendríamos la deformación y tendríamos la conexión entre las dos láminas. Entonces aquí podríamos ver tanto esfuerzos según ejes o tensiones. Si os dais cuenta, aquí aparece lo que he comentado antes, porque una introducción la he hecho en un sentido y la otra en el otro. Entonces aparece un cambio de signos en los ejes. Lo que correspondería uno con X, con el otro es en Y. En el caso de que de modificarlo, sencillamente lo que hemos comentado. Dirección del eje X, botón derecho, ya tendríamos los dos ejes coincidentes. Láminas, discretización, vamos a hacer un poco mayor para que no cabe tanto, por ejemplo, de 50. Estamos, calculamos. Y lo mismo, cálculo, deformado. Si os dais cuenta, el cálculo ha sido mucho más rápido. Y ahora tendríamos los resiles y los momentos, perdón, esfuerzos, reflectores
Ya tendríamos los dos coincidentes y nos sirve para visualizar mucho mejor lo que es el sentido de los esfuerzos a la hora de analizar una estructura. Vamos a ver. En el caso, estas dos láminas, como os dais cuenta, son coincidentes en una arista. Si vemos, aquí hay, cuando estamos editándolas, aparecen las dos aristas por separado de las láminas para poder modificarlas. ¿Por qué? Porque tenemos un elemento que es la vinculación interior entre láminas. O sea, podemos especificarle para cada una de las aristas cómo queremos que se comporte frente a la estructura. Podemos decirle que está libre, o sea, que esta lámina no está conectada en esa arista a ninguna parte de la estructura, que está empotrada, que es por defecto, o que está articulada. En este caso no queremos decirle nada, vamos a dejarlo tal cual. Si yo quisiera, por ejemplo, introducir aquí unos contrafuertes, pues introduciría una nueva lámina, me vendría aquí y diría pues a 2 metros, para acá, ya aquí, y botón derecho. Ya tengo un contrafuerte introducido y podría hacer lo mismo, o con la opción copiar elementos, le digo copiar láminas, selecciono el elemento a copiar y le digo aquí y me lo pones a 2 metros. Ya tendría introducido la lámina. Si os dais cuenta, he introducido una lámina, pero esta lámina es de este tamaño y esta lámina está en contacto con ella, pero sin dividirse. De tal forma que si yo ahora calculase la estructura por defecto y le dijese que la discretización en este caso es coincidente porque como son 2 metros, va a haber un elemento de la discretización que va a estar coincidente con el elemento de este contrafuerte y los haría conectar uno con otro. Pero lo normal es que no pasase eso. Si yo le digo, por ejemplo, que la discretización es cada 30, y cada 30, calculamos. Entonces estas dos láminas se conectarían solo en los vértices. Es importante hacer hincapié en esto porque luego a la hora de calcular los resultados no van a ser correctos. Tenemos el cálculo, deformadas, vamos a dar una amplificación de la escala. Si os dais cuenta, lo que es la pared del muro ha atravesado a los contrafuertes con un cuchillo y se ha conectado simplemente por lo que os he comentado, por el vértice superior y el vértice inferior, que son puntos coincidentes de las dos láminas. Si lo que queremos es que se conecten, el programa dispone de una opción que es dividir lámina. En este caso, introduciría de aquí a aquí un punto de división y de aquí a aquí otro punto de división, de tal forma que ahora sí las láminas son coincidentes en una arista. Vamos a decirle una discretización del punto 30 a todas. Vamos a hacerle punto 60 para ir más rápido, así no esperéis tanto. Punto 6, punto 6. Aceptamos. Voy a calcular. Entonces las opciones tanto de dividir como de unir nos sirven para que los elementos se conecten unos con otros. Si no hemos tenido la precaución de hacerlos durante... Bajarle. Ahora ya se comporta conjuntamente tanto muro como contrafuerte. Entonces, tendríamos las opciones de nueva, mover, borrar lámina. Mover, seleccionamos la lámina y es como mover cargas o mover paño de cargas. Seleccionamos los vértices que queremos mover, botón derecho, este y este, me lo llevo. También disponemos de la opción mover elementos
que funcionan como cualquier otro tipo de estructura. Seleccionaremos la lámina, barras o cargas. Dentro de láminas tenemos describir sección, que es lo mismo que hemos hecho en la introducción, especificar el espesor y en el caso que tenga módulo lasto, especificar el módulo lasto del elemento. Tendríamos también lo que habéis visto, como es describir disposición. Yo en esta lámina puedo decirle que se enraja con la otra lámina en la parte superior. De tal forma que si vamos a ver la vista 3D de la estructura completa, vamos a quitarle la vista del suelo y se enrajarían. Si os dais cuenta, como están enrasándose a eje, se produce este efecto. Pues haríamos lo mismo con la otra lámina. Lámina, describir disposición a esta y esta. Perdón. Vista 3D, estructura completa. Ya tendríamos enrasada. Hemos visto la forma de conectar una lámina con otra. Vamos a ver la forma de conectarnos a estructuras ya de acero o estructuras discretizadas mediante barras. El invertir el eje, tanto el eje Z como el eje X, habéis visto que simplemente pinchar y ya nos invierte el eje. Y el invertir la dirección o definir la dirección del eje X es seleccionar la lista que nos permitiría hacer esto. Tenemos otro elemento que es la banda de integración. Bueno, describir material, pues si queremos cambiar las propiedades, tendríamos el hormigón, acero, laminado, acero conformado, aluminio extruido o genérico. Y dentro del hormigón puedes o seleccionar los datos generales o especificar uno distinto para cada lámina. Sería de la norma de hormigón seleccionada en el apartado obra, podríamos seleccionar los distintos tipos de materiales. Vamos a calcular de nuevo y ya vemos las bandas de integración. Una vez que tenemos la obra calculada, podemos consultar los esfuerzos mediante el menú de cálculo de formada isovalores. Entonces aquí tendríamos, para isovalores de las láminas, tendríamos los desplazamientos, esfuerzos, tensiones. Podemos ver la discretización y podemos fijar unos máximos y unos mínimos para acotar los problemas. En esfuerzos, pues cada uno se podrá seleccionar los distintos esfuerzos, tanto axial como flectores como cortantes. Lo mismo para tensiones, que se puede especificar qué cara del elemento queremos consultar. Sería la cara superior, la cara inferior, que viene definida por los ejes, la máxima de ambas, la mínima de ambas o la máxima absoluta. Y luego ya para las tensiones, pues tensiones normales en el eje X, en el eje Y, tangenciales, tensión máxima o la tensión de von Mises. Entonces nos daría los puntos que tendríamos más complicados. Pero también disponemos de la opción de consultar mediante bandas de integración. Entonces, si yo vengo a esta lámina, yo tengo la posibilidad de definirme, se nos abre una ventana en la cual tenemos la posibilidad de definir bandas de integración cada X, de tal forma que el programa nos integra los esfuerzos en el ancho que especifiquemos en una línea. Entonces, se comportará como distintas barras a la hora de analizar esfuerzos, que nos simplifican, por ejemplo, a la hora de definir un armado. ¿Cómo podemos introducirlas? O bien, una a una, definimos una nueva banda de integración, le decimos que son de 100 centímetros de anchura, y me vengo aquí y digo, pues en un punto hasta lo opuesto. Entonces el programa me va a integrar en esta banda, en este ancho de banda, en esta línea me integrará los esfuerzos. Sin tener que volver a calcular, si vengo a cálculo, leyes o envolventes, por ejemplo en leyes, podría haber el constante Y, constante Z y momento Y. A lo largo de la lámina podría consultar solo valores y dibujar máximos y mínimos. La forma de consultarlo sería igual que teníamos antes. Tendríamos dentro de cálculo o leyes en un punto
y seleccionaríamos, por ejemplo, el momento en I. Iríamos consultando el momento en I en ese ancho de banda del metro que hemos definido. Y la otra opción de la lámina, en las bandas de integración, sería, vamos a borrar esta, sería definir unas bandas de integración. Le decimos cada metro, perdón, y definiendo 4 puntos, decimos de aquí, aquí, aquí y aquí, me genera las bandas de integración. Entonces ahora dispondremos de todas estas bandas para definir o para consultar los esfuerzos. Y con esto, con la sección y con los esfuerzos, podremos obtener un armado en dichas zonas. La vinculación es la vinculación que nos limita una lámina junto contra otra. Y la vinculación exterior, pues es la vinculación de la lámina con el exterior. O sea, podemos apoyar los contornos de la lámina sin necesidad de introducir cualquier otro apoyo. Unir, dividir, pues lo mismo que antes hemos dividido, pues sería seleccionar una lámina y unirla con otra para unirlas. Y el buscar, pues simplemente poner el nombre de la lámina para localizar en una obra que tenga muchas láminas, pues puede ser interesante. Vamos a crear otro fichero. Llamémoslo como sea. Aceptamos. Tras seleccionar normas, vamos a poner una sobrecarga de uso. Zona administrativa. Es una nueva. Siguiente y terminar. Creemos ahora un edificio. Perdón. Barra nueva. Vamos a definir unos pilares, unas columnas. Se ve 300, por ejemplo. Vamos a definir una columna que tenga, por ejemplo, 15 metros. Planos, generación, nudos barras, de aquí a aquí, tenemos 5 metros. Perdón. Número de divisiones. 5 divisiones, exactamente. Ya tenemos la barra dividida. Pues vamos a coger barra, obra, copiar elementos, nudos barras, copiamos y decimos, pues esta me la voy a copiar aquí, a 6 metros. No, he hecho mover, perdón. Copiar elementos, hacemos aquí. Sacamos esto, copiamos aquí. Aquí decimos 4,5, 4,5. Y ahora pues vamos a hacer lo mismo, pero con todas ellas. Metros. Y seleccionamos lo mismo. Bueno, hemos introducido la planta de pilares, en la cual tenemos todo definido, tenemos las alturas de niveles. Vamos a crear una vista 2D, nueva vista, 2D, decimos por este nudo, por este y por este. Le llamamos planta tipo. Planta tipo, aceptamos. Tenemos aquí los nudos que intersectan en ese plano 2D, lámina, no, barra nueva. Podemos decirle un IP 300, aquí, 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 y de aquí. Vamos a cambiar, seleccionamos IP 200 y decimos que desde aquí para acá y para acá, cerramos. Una vez que tenemos esto, podemos definir las láminas
Decimos una lámina de hormigón, vamos a decirle que tiene 200. Y decimos de aquí a aquí, aquí, y botón derecho. Ahora he introducido una lámina, pero que solo está conectada en el exterior. En el interior no se conecta con ninguna. Para ello tendría que láminas, dividir, una, y dividimos otra vez. Automáticamente ya, ahora sí que tendría 3 láminas de hormigón conectadas a la estructura. Volvemos a la vista 3D y tenemos aquí nuestra estructura. Si queremos copiarla, podríamos ir primero a cargas, introducir cargas sobre láminas, seleccionamos, le decimos cargas de sobrecarga de uso y vamos a decirle que tenemos 5 kN verticales. Como el eje de la lámina va hacia arriba, tenemos que decirle que va contra el sentido del eje, el ejes locales de la lámina, o haber seleccionado ejes globales, vertical hacia abajo. Aceptamos y vamos a ver cargar de sobrecarga de uso, ya lo tenemos. Al contrario que en un paño, el reparto de la carga siempre te irá en una dirección, en el paño de cargas. En la lámina será en función de rigideces de la estructura. Si tenemos una lámina muy rígida y elementos que son poco rígidos, pues irán más hacia unos elementos que hacia otros, el reparto de dichas cargas. Bueno, una vez que tenemos definido el paño, el primer elemento, pues podemos vista mosaico horizontal, por ejemplo, y le decimos copiar elementos, copiamos todo, le decimos aquí, me vengo aquí y digo, pues desde aquí, 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 aquí y aquí. Botón derecho. Decimos nudo, vinculación exterior, empotrados. Ahora mismo ya tendríamos introducida la estructura con un poco de carga solo. Si os dais cuenta, como no le he dicho ningún tipo de enrase, se me quedaría todo enrasado al nivel. Podría haberle dicho enrase de las láminas hacia abajo, hacia arriba, perdón. Vamos a decirle disposición de las láminas. Selecciono todas y le digo que se enrasen hacia arriba. Y las barras, vamos a ponerla en una vista XY. Las barras esta fuera, esta fuera, esta fuera, este 3D. Botón derecho hacia abajo. Ahora ya tendríamos la estructura definida con la losa de hormigón apoyada encima de las barras y las barras con un enrase hacia abajo. En el caso de querer articular el apoyo de las láminas, tendríamos que decir vinculación interior, seleccionamos las láminas y diríamos que está articulada, de tal forma que no se empotra en las barras, si no nos aparecerían torsiones en lo que son los perfiles metálicos. Es mejor, en estos casos, definir capas que nos faciliten la visualización de estos elementos. Iríamos con Alt Q, habilitaríamos lo que es la gestión de capas, le damos capa nueva, decimos capa pilares o columnas. Vamos de un color cualquiera. Vamos a crear otra capa que sean capas. Independientemente de la capa, siempre podemos especificar lo que son la visualización de las barras, los paños y las láminas como separadas. No podemos tener una única capa, pero podemos activar o desactivar las láminas
desde la propia gestión de una única capa. Pero es mejor activarlo mediante gestión de capas. Aceptamos y vamos a asignar barras a capas. Perdón, estos son láminas a capas, ¿no? Láminas a capas, vale. Pues seleccionamos todas, decimos losas y ahora al Q y me cargo esta capa. Vamos a hacer lo mismo con los pilares. Piezas a capas, seleccionamos una vista X, hacemos columnas, al Q, desactivamos columnas y ahora ya la gestión de ligas. Vamos a activar todas las capas. Y ya tendríamos la gestión por elementos, de tal forma que luego a la hora de visualización en la vista 3D, pudiendo activar o desactivar, solo aparecería la vista de dichos elementos. Vamos a la discretización, vamos a ver una discretización un tanto grande, de 1 metro y 1 metro, para ver los esfuerzos, la transmisión de esfuerzos a través de las láminas. Siempre se puede hacer una discretización burda o gruesa en una de partida y luego conforme vayamos encajando la estructura se puede ir afinando dicha discretización para en cálculos rápidos podemos ver la estructura y luego ir afinándola para que en un cálculo más exhaustivo los esfuerzos no tengan una variación significativa de un punto a otro de análisis. Ya tenemos la estructura calculada. Entonces pasaríamos cálculo de la ventana activa. Vamos a ver isovalores. Aquí tendríamos la estructura resuelta. Y le he puesto mucha información. Podemos ver para las distintas hipótesis y luego en función de los esfuerzos. Vamos a ver, reflector en X. Y lo que os comentaba, si tenemos la estructura discretizada por capas o estructurada por capas, mejor dicho, podemos solo seleccionar esos elementos. En este caso, he especificado la capa losas como una única capa en la que salen todos los forjados, pero podría haber dicho capa losas 1, capa losas 2, y así sucesivamente con todas ellas. Vamos a ponerle, quitamos una y esta, quitamos X y ahora seleccionamos láminas a capas, losas 1 y losas 2. Al Q desactivo todo menos losas 1, cálculo de forma de isovalor de ventana activa. Y ahora mismo solo tendría la losa, o sea, los elementos que están dentro de la capa losas 1 para su visualización. Podemos ver una vista en planta. Ya tenemos la estructura. Y ya sobre esto podríamos consultar los distintos esfuerzos. Las zonas de refuerzo, en el caso de tensiones, y en el caso de cortantes, pues las zonas que tenemos, el cortante, que es justo donde tenemos los apoyos. Como os he comentado, también podríamos trabajar con las bandas de integración. Definiríamos banda de integración, pues
100 centímetros. Aquí y aquí. Y aquí. Y aquí. Aceptamos. Y ya tenemos aquí la banda de integración. Lo mismo podemos hacer con esta. Definimos cada 100. Aceptamos. Y por último, pues esta otra, lo mismo. Aceptamos. Ya tenemos introducida la vista, con una vista inclinada. Y ahora, cálculo, leyes en un punto, envolventes en un punto, elementos. De para la hipótesis seleccionar la envolvente. De hecho, vamos a cambiar la escala, un poquitín más grande. De 1, 1. Y el cortante también 1. Aceptamos. Tenemos la ley. Como hemos dicho que están articuladas, no hay ninguna transmisión de esfuerzos de una a otra. En el caso de querer unir en láminas para conseguir o sea, el análisis solo de zonas de refuerzo en laterales y luego una zona central amplia, pues sería la opción de unir luego las bandas de integración. Tendríamos definición y luego vendríamos a la opción de unir. Está este borrar, mover extremos y unir. Vendría aquí y uniría creando una banda de integración más ancha en la zona donde los esfuerzos más o menos son iguales. Podríamos dejarlo así y luego aquí hacer otra zona de unión. Como veis, es bastante flexible lo que es el programa a la hora de consultar esfuerzos, porque nos permite, una vez que lo tenemos definido, sin tener necesidad de volver a calcular en la discretización ni nada, directamente consultar las bandas de integración. Lógicamente aquí los momentos son por metro de ancho y aquí sería por el ancho de su banda. Esto sería en lo que respecta a una introducción de una estructura sin ninguna ayuda externa. Si queremos introducir una estructura con ayuda externa, o sea, con un fichero, un soporte de XF o WLG para la introducción, el programa también ahora mismo permite la lectura de líneas como barras, pero también permite la lectura de caras 3D o polifaces, identificándolas como si fuesen láminas. Entonces podemos hacer una discretización o un dibujo en AutoCAD con esos elementos y automáticamente se importarían y se cargarían como láminas en CITE. Vamos a dar un nombre cualquiera a la estructura. Vamos a aceptar, como la vacía. Lo mismo, aceptamos las normas, las hipótesis. Luego todo esto se puede hacer directamente, con lo cual siempre lo paso. Iríamos a obra, importación de ficheros de XF y de WG. Seleccionaríamos dónde tenemos el fichero. Decimos que es de WG. Decimos pista cubierta. Le decimos abrir. Y aquí tenemos la estructura en la cual tenemos unos soportes que los hemos introducido como láminas, una cercha, los cordones de la cercha, los elementos de atado, la losa, también es como una lámina, y los tirantes. Aceptamos. Y manteniendo la misma estructura de capas que tiene el dibujo, el programa nos define los distintos elementos. Entonces ahora simplemente te tocaría ir elemento a elemento definiéndolo. ¿Que queremos ir a ver los soportes? Pues desactivamos todo y vamos a los soportes. Decimos que son láminas, describir la sección y decimos que son de 400 o de 500 de hormigón.
y vamos a decirle que estos elementos tienen a su vez una vinculación exterior. Vamos a decirle, perdón, en esto. Vamos a colocarlos en lateral y decimos que ese lateral tiene vinculación exterior empotrada. Volvemos a vista 3D, desactivamos este elemento y pasaríamos a definir la losa. Y la losa lo mismo, decimos que es un elemento, lámina de sección, decimos que es un elemento de 300 milímetros y pasaríamos a definir lo que son hacerse datado y correr. Tenemos barra, de perfil. Vamos a decirle que es cuadrado. Definimos un tipo de perfil. Aunque sea, y las dimensiones. Vamos a decirle que tiene 250, 50, 15. Estamos al Q y lo mismo. Ya datado. Y voy a definir el mismo perfil para no alargarlo. Y por último, los tirantes. Tubular de forma. Sin hacer prácticamente nada directamente, hemos importado una geometría desde AutoCAD, hemos introducido lo que es una descripción a los distintos elementos, tendríamos que darle ahora unas cargas, introducir las cargas y ya dar a calcular. Esta estructura, como es más grande, a la hora de calcular, pues tarda más. Para no alargarlo, la tengo aquí gestionada y analizada, ya cubierta 2. En la cual tendríamos distintas vistas, pero la vista 3D de la estructura calculada está cargándola. Para distintos elementos, hipótesis o de cargas muertas, tendríamos los desplazamientos o vientos de dicha estructura. Como veis, se puede modelizar cualquier tipo de estructura con este nuevo elemento. Tengo más ejemplos para mostraros, pero como veis aquí hay una conexión entre una estructura de hormigón discretizada mediante láminas, que corresponderían a 2 soportes de hormigón, una losa de hormigón y luego una cercha de acero con unos tirantes que sujetan dicha cubierta. La estructura, si le hubiésemos hecho una discretización más gruesa, pues el cálculo hubiese sido mucho más rápido y se hubiese podido mostrar, pero directamente, como estaba ya calculada, no era necesario. Vamos a salir. Podemos ver, en el caso de una estructura completa, discretizada con láminas, con losa de hormigón. Por ejemplo,
esta estructura. Aquí ya realmente eso es para analizar cosas muy particulares, porque no tiene sentido discretizar una barra de un perfil IPE como si fuese una estructura de láminas. O sea, esa estructura está todo discretizado mediante láminas. Serían IPE 300, un IPE 270 y unos 140 de correas. Podemos ver la vista 3D, todo está discretizado mediante láminas. Perdón. Lo siento, pero es que no me funciona bien el ratón. Con los recortes a la altura de conexión, simplemente se conectan los elementos y todo eso se realiza con láminas. Cada elemento, si dejamos en las capas, vamos a dejar viguetas, ¿sí? Y podemos ver el análisis de las viguetas y hemos introducido uno. La verdad es que ahora con las opciones de copia y simetría y demás, realmente introducimos un elemento y luego es simplemente generar una copia sucesiva con una separación, con lo cual la introducción es bastante rápida también. Lo que pasa es que tiene este tipo de estructuras tiene sentido para analizar cosas muy particulares, muy pequeñas, no tiene sentido para hacer una estructura grande, porque es como matar moscas a cañonazos. Podrías hacer una carga que coloques en un ala de un perfil para ver las tensiones que se producen o cosas así particulares. Pero bueno, como veis, se puede realizar cualquier tipo de estructura. Vamos a activar todos los elementos, incluso a los pilares. Cálculo de formada. Y tenéis la estructura peso propio o con la sobrecarga de uso. Podríamos ver las tensiones que se producen por bombises en la máxima absoluta. Y iríamos para acero laminado y armado para la combinación más desfavorable. Ahí tendréis los puntos de tensión máximo que se producen en el centro de la vigueta, en la parte inferior. El valor de la tensión, de las tales. Y con esto ya habría que operar. Claro que esto no nos determina también los efectos locales, pero nos puede ayudar a comprender a la hora de colocar rigidizadores o demás refuerzos. Por ejemplo, aquí tengo otro ejemplo. Gestionar archivos. Sería nudo sección variable, por ejemplo, ¿dónde estás? Nudo sección variable. Aquí en el nudo sección variable es simplemente un nudo acartelado que llega a un elemento y todo está digitalizado mediante láminas. Le he puesto las cargas, tenemos el rigidizador de punta donde cambia la sección y el otro rigidizador. Y aquí podríamos ver para de acero laminado, para la combinación más desfavorable, las tensiones, por ejemplo, máxima absoluta, mises, y vemos las zonas críticas de dicha unión, donde se nos producirían, las zonas donde tenemos que llevar más precaución a la hora de analizarlo o de construirlas. También nos indica, en este caso, si tuviésemos este rigidizador, pues veríamos que la zona del panel central tendríamos unos problemas de inestabilidad. Entonces, rigidizándolo evitamos esas tensiones máximas. También podemos gestionar depósitos, por ejemplo, un depósito cilíndrico. Al igual que os he comentado antes que en las estructuras, cuanto más discretizas, más afinan los resultados. Cuando tenemos elementos circulares, como puede ser este, aquí me falta una lámina, no sé si está calculada la obra, pero bueno. El cálculo, sí que está calculada. En un depósito circular, como puede ser este, o cilíndrico, si discretizásemos los elementos, cada una de las caras que nos determinan o nos discretizan este depósito, lo que haríamos sería una especie de falseado del cálculo, porque aparecería una especie como de calabazo, de deformaciones internas que no es lo esperado. Si aquí introducimos la sobrecarga y analizamos la deformación,
vemos que si la discretización es conforme, interna es conforme al elemento que hemos discretizado, o sea, hemos definido un elemento de 1 metro o 50 centímetros de anchura, pues el elemento a discretizar sería de 50, lo cual vemos que la deformación es acorde a lo que esperamos. Si cambiásemos dicha discretización, aparecerían por aquí, entre medio de estos dos puntos, como pequeñas barrigas, pero es un efecto del elemento en sí. No es un error de programa, por cualquier otro software os pasaría lo mismo. Si queréis afinar en este tipo de estructuras, lo que hay que hacer es afinar con la discretización de la definición de las láminas, hacer láminas más pequeñas con un elemento. Lo mismo tendríamos en el caso de depósitos esféricos. Tenemos estructura, depósito cilíndrico, no tengo por aquí, o sí, descomprimir, escritorio, no, no sé si lo tengo o no, pues no, parece que no, pero bueno, lo podemos cargar. En el caso de tener una estructura, una obra nueva, una estructura realizada mediante un depósito esférico, un tanque para almacenar líquido. Vamos a escritorio, láminas 3D. Ahí. En este tipo de estructuras nos interesa también que el elemento sea una única para cada una de las láminas que hemos discretizado de la estructura. Aquí tendríamos cada uno de los elementos, podríamos ir obra, referencia de dibujo, en las puntas, y sería la lista. La lista 3D, en este caso están por defecto como láminas de hormigón, pero le podríamos dar un material de acero, un espesor, y podríamos calcular con unas presiones interiores dicha estructura. Esto que os he enseñado de preferencias de dibujo es el de dibujar láminas con relleno o sin relleno. Sin relleno pues tendríamos con la línea discontinua o con rellenos o línea oculta. Funciona bien cuando son estructuras cerradas, cuando decimos que dibujar con relleno. Si no son estructuras cerradas, los problemas de visualización en pantalla hace que a veces sea mejor dibujar con este modo de dibujo. En este caso, esa estructura es óptima para dibujarla con relleno, pero en estructuras que son abiertas, como las estructuras de tipo forjados y demás, es mejor el modelo lámina. Por último, a la hora de introducir cargas, hemos visto las cargas sobre láminas. Al igual que en las barras, desde la 2015 disponemos de generar o no el peso de las barras, lo mismo nos pasaría con las láminas, podemos generar su peso propio o no generarlo. Y luego la introducción de cargas, ya habéis visto que simplemente seleccionar y toda la estructura quedará cargada. Voy a comentaros también aquí en otro proyecto que sería si queremos hacer una introducción de cargas en un elemento, pero que la carga no ocupe toda la superficie de dicha lámina, lo que tendríamos que hacer es una discretización, una división de la lámina en los distintos elementos o distintas superficies que nos ocupe dicha carga. En este caso, por ejemplo, tenemos una zona de tablero de puente. Podéis ver la vista 3D. Zona metálica, losa de hormigón, distintos apoyos. Pero si os dais cuenta, si dejamos solo lo que es la losa, ¿sí?, no es una única lámina o no está dividida en las zonas de contacto con elementos de soporte, la de la zona metálica inferior,
sino que tiene divisiones intermedias. Y estas divisiones lo que han sido es introducidas para poder introducir las distintas cargas o posiciones del carro. Lo que he hecho es dividir dicha lámina en las zonas que ocupan la posición de la carga. Entonces, para cada una de las láminas la dividimos y podemos definir distintas cargas en dichas zonas. De momento es la única forma de hacerlo. Estamos ahora desarrollando un mallado adaptativo en el cual, al posicionar una carga, se genere el mallado para que coja toda dicha carga. Pero bueno, de momento es la forma de trabajar. Entonces, esta obra, pues si la fuésemos a ver la visualización, pues tendríamos los elementos para las distintas hipótesis, cómo se transforma o cómo trabaja el tablero. Pasamos, si queréis, al turno de preguntas, porque tenéis alguna duda o alguna aclaración. Todo lo que hemos visto está siendo grabado, con lo cual se colgará en los próximos días en la página y os mandaremos un enlace. Si necesitáis alguna que os manden el enlace, se lo mandéis al comercial y directamente os lo pasaré. O en la página de CIPE, me dicen. En el caso de una viga mixta, ¿cómo se modeliza la unión entre el perfil y la losa de hormigón? Bueno, lo que hemos visto antes, la forma de modelizarlo tiene un poco de truco. Me comentan que a la hora de modelizar una lámina, la parte superior del perfil con la lámina de la losa de hormigón. Una de las preguntas es cómo modelizar, que aquí tengo una lámina que corresponde a la cara superior del perfil, al ala superior del perfil, con la losa de hormigón. Pues el truco que he empleado es simplemente definir una lámina de hormigón de 1 centímetro vertical. Vamos a decir, activamos pilares fuera, vigas fuera y fuera. Si os dais cuenta, voy a poner, no sé si cambio el fondo a oscuro porque yo creo que se apreciará mejor. Si os dais cuenta, hay una lámina vertical que va al alma del perfil, que prolonga el alma del perfil 1 centímetro del ancho de la vigueta, de lo que sería el ala de la vigueta, de tal forma que se conecta a la losa de hormigón. El material introducido en esta lámina es el mismo que el hormigón, no tiene mayor rigidez, no le aporta mucha rigidez más a lo que es la estructura y sí que se transfieren bien los esfuerzos a la cabeza de compresión del perfil y a la cabeza o a la losa o la zona de losa de influencia de losa de hormigón. Si vemos ahora la vista 3D, sería esta lámina es la que me transmite los esfuerzos de la losa al perfil. De momento las láminas no es simplemente para obtener esfuerzos. O sea, el armado vendrán a posteriori, se irán haciendo módulos para armar losas, para armar marcos de hormigón, para armar muros. O sea, el programa va a ir incorporando distintas utilidades para que nos dé un armado correcto para la losa, para el hormigón. Pero, de momento, solo esfuerzos. Lo que sí que tenemos es, con las bandas de integración, el armado es bastante sencillo, porque ya tenemos el ancho de la sección en la que tenemos los esfuerzos, y con cualquier prontuario o programita de cálculo podemos obtener un armado, pero nos faltaría el dibujo, que es lo que queremos solucionar. A ver, vamos a seguir con las preguntas. Vamos a ver. Me preguntan por aquí para qué sirve lo de cambiar los ejes o si lo puedo comentar. Los ejes sirven para la visualización de esfuerzos, lo vuelvo a repetir. O sea, si tenemos unos ejes coincidentes,
visualmente en unos isovalores vamos a entender mejor la transmisión de los esfuerzos de una lámina a la otra. O sea, yo estoy en esta estructura, vamos a ponerle 0, 1, 1, así, sin deformación ninguna. Y si yo tengo los ejes coincidentes, veo una transición correcta en los esfuerzos, en las tensiones. Si los ejes no fuesen coincidentes, vería saltos, o sea, vería donde tengo un momento positivo, en el otro lado correspondería un momento positivo en X, correspondería con el momento positivo en Y de la otra lámina. Entonces no se podría ver la transición de los esfuerzos. Simplemente para eso, o sea, si tú analizas los esfuerzos en un punto independientemente de los del otro, no influye para nada en el cálculo. Influye a la hora de consulta de resultados. Nos pregunta Fran Lee si tenemos una lista de módulos de balasto de diferentes materiales. Realmente el módulo de balasto es dependiente en sí del terreno. Hay unos módulos de balasto adaptativos o usuales. Los podéis consultar en nuestros módulos de muros de muros pantalla, creo que tenemos unos terrenos definidos, y en CIPK me parece que creo que también hay otros, pero cualquier prontuario o cualquier ensayo son los que te tienen que dar el módulo de balasto correcto del terreno. En esta versión no está disponible, pero la versión F está en breve y vamos a tener novedades que son muy válidas para láminas o muy importantes para láminas, como puede ser la vista 3D de elementos seleccionados. Si os habéis dado cuenta, cuando tenemos un depósito cerrado como el de antes, claro, yo la única forma de trabajar es por capas, pero claro, la capa mía del depósito es la capa entera, o sea, es la cáscara entera. Entonces, a lo mejor me interesa seleccionar o introducir cargas en una zona particular, pues puedo seleccionar una ventana nueva y aparecer aquí abajo de selección de elementos. Entonces, simplemente seleccionando los elementos, láminas o barras, trabajaréis solo en esa vista con esos elementos, una vista 3D con dichos elementos solo. El resto de elementos no. ¿Qué quiere decir? Que si introducís un elemento en esa vista 3D parcial de elementos, aparecerá reflejada tanto en la global como en esa parcial, pero si metéis en otra vista un elemento que toque o que aparezca por esa vista, no aparecerá, tendréis que borrarla y volverla a generar. Es simplemente eso. Luego también aparecerá las tensiones, la consulta de tensiones del terreno en láminas que tengan módulo de balasto. Lo podéis ver. En función de la deformación y el módulo de balasto, pues en cada punto tenemos una tensión que se está aplicando sobre el terreno. Eso todo podéis ver en la F, en la versión F. A ver. Nos preguntan... Me parece la leyenda... Se llama. Ah, bueno. ¿Qué más resultados se pueden tener del análisis de las láminas? En principio, solo que son esfuerzos, tensiones y desplazamientos. Si introducimos líneas de bandas de integración, automáticamente en los listados nos aparecerán reflejados, como si fuesen una barra más, los resultados en esas bandas de integración que hemos definido en el programa, en nuestras láminas. Si no hemos definido, realmente la consulta de resultados es a través del menú cálculo de formada e isovalores de la ventana activa. Láminas de espesor variables no se pueden introducir de momento. Y ortotorpas tampoco. Nos pregunta Daniel García. A ver. Los esfuerzos de dimensionamiento son iguales que los de CIPK, nos pregunta Daniel García. Momento en X corresponde a la flexión en el plano X, momento en Y en el plano Y. Los ejemplos se colocarán, los podemos colgar en la página web y poderlos descargar, no hay ningún problema. Nos pregunta Antonio Daniel Vega que en el caso de que la intersección de la estructura metálica de un edificio con forjados
si hay diferencias entre el uso de ligaduras o el uso de láminas. Vamos a ver, el uso de ligaduras lo que estamos haciendo es coaccionando los desplazamientos entre dos puntos de una misma horizontal. Si introducimos una lámina, la coacción del elemento dependerá en función de la rigidez de dicha lámina. Si introducimos una lámina de aluminio de 1 milímetro de espesor, lógicamente no va a tener ninguna o muy poca influencia en lo que es el arrastramiento frente a la deformación horizontal de un edificio. Si introducimos una lámina de un espesor considerable de hormigón, esa lámina entrará en compresión, podremos analizar las compresiones de dicha lámina y en su caso podríamos introducir unos refuerzos o analizar si tendríamos zonas en las que la tensión de compresión nos provocaría una rotura, una fisura o sea, simplemente lo que hacemos es diferenciar la estructura desligar la estructura del diafragma rígido que impone CITECAD en las plantas. Directamente podemos introducir plantas con su lámina y analizarla directamente con su lámina de hormigón y analizar dichas compresiones. Bueno, como os he comentado, los listados podríamos consultar lo que son los que tenemos láminas bandas de integración definidas. No sé si... A ver, tenemos alguna por aquí. Este no sé si he definido láminas en la banda de integración, pero bueno, si vamos a plano y listados. Le he dado al que no quería. Vamos, listados. Estamos. Resultados. Láminas. Tenemos medición de superficies en láminas. Vamos a editar. Aceptamos. Vamos a resultados en láminas. Tenemos la lámina 1, la banda de integración 2 y lo tendríamos los esfuerzos como si fuese una lámina igual. Como si fuese una barra, perdón. Las superficies de encofrado en metros cuadrados. Y la consulta de los resultados de esfuerzos. Tendríamos los materiales, las zonas sobrecargas de uso, la estructura, los puntos de la estructura, materiales utilizados, para barras y luego ya pues para láminas. Medición de superficies de perfiles y lo que comento. Superficies. Láminas, espesor, área, volumen y peso. Otra pregunta. Bueno, yo he comentado que las láminas ahora mismo simplemente para análisis de esfuerzos, no para armado. O sea, el armado ya serán módulos añadidos que irán incorporándose en el futuro. Los siguientes pasos en el programa seguramente sean la introducción ya de vigas de hormigón armado dentro del programa de metal y columnas de hormigón armado también. El perfil, eso definido. ¿Se pueden introducir cargas puntuales? Me pregunta Manuel José Humanes. Pues la carga puntual, al igual que en una barra, necesitamos colocar un punto. Entonces, ¿qué hacemos para colocar un punto? Pues dividir la lámina. Porque si colocamos un punto, aunque sea coplanar con una lámina, no sé si esta estructura, o sea, que sea corta, ya podemos introducir. O introducimos una nueva. No, está muy grande. Chivo nuevo. Le damos un nombre cualquiera. Aceptamos. Terminamos. Vamos a introducir una lámina. Lo que he comentado. Vamos a decirle que esta vinculación exterior. Decimos que está apoyada en el contorno y que quiero introducir un nudo nuevo. Pues me vengo aquí y digo láminas dividir.
y lo quiero colocar en el centro. Aquí mismo, 3,5. 3,5. Y ahora me vengo y digo nudo nuevo. ¿Dónde lo quiero? Aquí. Por aquí mismo. Nudo. Y ahora ya, en este nudo, digo carga. Cargas en nudos. Y le puedo poner la carga que yo quiera en la dirección de GZ, por ejemplo, de 30. Podemos calcular. Vamos a dar una amplificación grande para no tardar en el cálculo. 25, a ver, de 50. Y calculamos. Ya estamos. Cálculo. Esfuerzos importantes. Sí, la zona donde tenemos la carga, tanto en X como en Y, será la zona que tiene mayor influencia. ¿Se pueden introducir, nos pregunta Antonio José Páez, si se pueden introducir elementos cilíndricos esféricos sin ayuda de AutoCAD? Ahora mismo, dibujar un elemento esférico se puede hacer con las opciones de simetrías, copia y girar, pero no es la herramienta válida para introducirlo. Nos hace falta unos asistentes para la generación de superficies, de depósitos y de formas predeterminadas, como tienen otros software. Pero vamos, que eso es un añadido, es más. De momento, en estas primeras versiones va a estar solo a través de la introducción o la importación de ficheros de XF o de WG. O ficheros de texto. Si tienes un fichero de texto definido por puntos, en el fichero de importación de ficheros de texto, si definimos nudos, barras, podemos importar láminas con la geometría igual. O sea, darle los nudos que definen la lámina, o sea, la lámina tal, y le damos las coordenadas de los nudos, o sea, y automáticamente las importaría igual. Con vigas y forjados de madera lo que pasa es que podemos introducir la lámina como un material homogéneo, pero no es el caso de la madera. Entonces se podría dar unas propiedades parciales, daría un cálculo parecido, pero no sería el adecuado. Pero sí que se puede discretizar. En describir sección le decimos material, daremos genérico y daremos las características de la madera, las más que se aproximen. Pero en ese caso es un elemento que en las utilizaciones trabaja de forma distinta. No es... La siguiente. Se han visto algunos ejemplos en los que no. Cuando estáis viendo, dicen que, bueno, nos pregunta Andrés Almodóvar que si se han visto en los ejemplos nudos que las aristas de contacto no coinciden. Tenemos dos formas de visualización de las láminas. Vamos a ver una estructura de láminas tablero, por ejemplo. El programa, cuando estamos introduciendo láminas, se ve una forma que es coincidente. Las aristas de las láminas son coincidentes entre sí. Por ejemplo, si yo voy a introducir una lámina nueva, si os dais cuenta, aquí la arista es coincidente. Esta lámina está conectada con esta y este nudo es conectado a estas tres láminas por igual. En cambio, cuando estamos en la opción de describir, por ejemplo, si os dais cuenta, se han separado. ¿Y esto para qué es? Para que nos permita
la definición de vinculaciones interiores, porque claro, yo tengo esta lámina que puedo conectarla a esta de una forma, pero a esta de otra forma. O si tuviese aquí otra lámina vertical, podría conectarlas de forma distinta. Podría decir que esta lámina y esta están empotradas, pero la de abajo está articulada. Entonces, por eso se separan y parece que los nudos no son coincidentes. Pero en este caso sí que es coincidente y además os muestra que están ligados entre sí mediante estas rayitas. Es un desplazamiento a efectos de visualización solo. Nos pregunta también Antonio Piera si puede calcular muros de fábrica de ladrillo. O sea, se pueden analizar los pesos de la fábrica. No, lo que os he comentado antes, simplemente describiendo las propiedades, dándole que fuera del plano no tiene rigidez, no está articulado, podríamos introducir una estructura con fuerza, o sea, que resiste solo en el plano de dicha estructura, dándole un empotramiento o una articulación fuera de su plano. La estructura o las láminas realmente no es un módulo, o sea, cualquiera que se actualice a la versión 2015 tiene dichos elementos simplemente por la actualización. Vuelvo a repetir que no comprueba si cumple o no cumple. Podéis consultar las tensiones sobre el acero y ser vosotros lo que determine, porque claro, la comprobación de un elemento no es simplemente comprobar la tensión, o sea, tiene más elementos como pueden ser las abolladuras, el pandeo lateral, que son cosas que sí que hacen en el elemento barra, lo realizamos sin ningún problema. En el elemento lámina pues serían cosas que hay que analizar manualmente. En la vista de isovalores nos pregunta Albert García si se puede ver la tensión en el punto deseado. Sí, podemos, en el punto deseado podemos ver la tensión en una cara, en el centro o en la otra cara. Y luego en la zona de la lámina que decidimos. Si es un punto intermedio no se puede ver. Simplemente tenemos las tres zonas. Cara exterior, cara interior, o sea, eje y cara superior. El programa ya dimensiona elementos El programa dimensiona elementos de secciones variables, vigas y columnas. Me pregunta Jaime Zavala. Directamente no hace falta emplear láminas. Directamente ya dimensiona lo que es la barra como elemento de sección variable. Y comprueba. Nos pregunta también Jesús Sánchez, en el caso si se pueden exportar las láminas a ZIPCAT. En esta primera versión no. No sé si para la F o para la siguiente, yo ya estoy probándolo y ya dentro de nada estarán enlazados los dos elementos. Siempre lo que he comentado. En este caso, la lámina, si enlazamos una lámina conectada con ZIPCAT, imaginaos que tenemos un muro y queremos introducir un forjado de hormigón para ver las compresiones debido a las presiones de las tierras. La conexión de la lámina con respecto a ZIPCAT será mediante o a través de las conexiones que introduzcamos en ZIPCAT para esa estructura 3D. Es decir, que habrá que definir conexiones cada X metros y automáticamente la conexión de la lámina y el muro se realizarán en esos puntos. Si introduces bandas de integración y copias, la banda de integración se copia con el elemento. Una pregunta Mónica García. No, de forma... Pablo Carreira, un saludo, nos pregunta si se está pensando en una forma de dividir de forma automática las láminas sobre una parrilla de vigas metálicas. En un principio no, es el usuario el que va a dividirla. Lo que os he comentado es que se está desarrollando un mallado adaptativo para contener lo que son cargas en la lámina.
Ya os he comentado, Francisco Carballo nos pregunta si se va a colgar la presentación. Ya os he dicho que sí, a lo largo de los próximos días aparecerá en el sitio web de YouTube. Y aparte, si no, le mandáis una dirección al correo comercial, les mandará el link. Para hacer bóvedas en un DXF no es definir barras. Hay que definir simplemente lo que son caras 3D. O sea, habría que discretizar la bóveda como una cara 3D. Si hacemos imaginaos una tesela, o sea, hacemos un cuadradito chiquitín y sobre esa tesela podemos hacer o bien una extrusión, una copia, una simetría polar, de tal forma que nos describa todo lo que es la bóveda o la cúpula. Y luego sobre esa discretización ya sí que la importamos nosotros. El elemento que leemos, vuelvo a repetir que no es que sea un cilindro o una esfera, sino leemos caras 3D. Si el elemento que está dibujado en el programa de CAD contiene caras 3D, se importará automáticamente y cada cara 3D lo identificamos como una lámina. Nos pregunta Rubén Carlos si podemos analizar una placa de anclaje metálica en una cimentación. Sí, en principio no hay ningún problema. Sería simplemente dibujar una lámina que nos determinase lo que es la placa base del anclaje. Deberíamos dibujar las láminas correspondientes a los perfiles que nos determinan la columna que llega a dicha placa y luego, en función de los esfuerzos, colocarle unas cargas puntuales en los nudos superiores del perfil de tal forma que nos determinen la carga axial con la excentricidad correspondiente, de tal forma que nos garantice lo que es el momento y la carga vertical. Y en función de las deformaciones, pues podemos poner un modo de balasto alto, como el de hormigón, podemos ver las tensiones y tracciones de los elementos. Veríamos dónde se tracciona, dónde se comprime, y en esas zonas habría que dividir la lámina, darle modo de balasto a esa zona y la otra zona sin modo de balasto, colocar unos nudos para colocarle unas vinculaciones exteriores que nos determinen la tracción que tienen esos puntos, que es, digamos, donde se levantaría. Pero todo realmente lo que se os pueda imaginar lo podemos hacer. No sé si tenía algún ejemplo hecho con placas, pero no sé si lo tengo aquí. Si no, lo puedo colgar y lo mismo. Se podría ver. A ver, tengo aquí no, no lo tengo aquí, lo tendré abajo. No. Pero si no, es lo que os comento, sería una placa base, la lámina de la estructura y luego sobre eso calcular. Pero ya os digo que es a efectos de analizar tensiones. No te vamos a analizar si el perno está a una separación respecto al rigidizador de 2 veces y media para que se pueda introducir el elemento para apretar la tuerca. Eso no lo vamos a analizar. Simplemente es a efectos de analizar esfuerzos en la lámina. Nos pregunta José Luis López Cruz si se pretende en el futuro implementar láminas de desarrollar software para el cálculo de elementos finitos para todos los elementos. La idea es, hemos abierto una caja de Pandora que ya no podemos cerrar. Ahora dentro es ir añadiendo elementos. Pasaremos seguramente a lo que es el armado de losas, luego comprobaciones puntuales o mallas, o sea, elementos 3D. ¿Los análisis se pueden incluir sismo? Sí, directamente la malla, cuando aplicamos sismo, son cargas gravitacionales a las cuales se les aplican los efectos sísmicos. Si hubiésemos cogido el edificio que hemos definido antes, con la estructura con forjados y vigas, le podríamos haber aplicado sismo y el programa lo hubiese calculado teniendo en cuenta esas mallas. Francisco Palau, en CIPES, en 3D, se puede diseñar una estructura 100% de hormigón. En principio,
Como diseñar y analizar esfuerzos, sí. Dimensionar, no. Dimensionar, solo podríamos, de momento solo está disponible el dimensionado de armado para la cimentación. El resto de elementos irán añadiéndose. Ahora mismo solo se pueden analizar esfuerzos. Rodrigo Fuentes nos dice que si el módulo balasto hay que tocarlo para láminas que no estén apoyadas por sobre el terreno. Lógicamente no. O sea, simplemente son las láminas que tengan un contacto con una superficie que transmitan cargas a dicha superficie, tendrán un módulo balasto de transmisión entre una lámina y el elemento donde está apoyándose. En el resto de láminas no hay que decir nada. Directamente no se pondría ningún dato en ese. O sea, no se activaría el check correspondiente. La introducción de huecos en una lámina no es posible. Lo que sí que es posible es discretizar el hueco mediante la discretización. Si vemos la estructura de láminas, estructura cubierta, archivo cubierta 2. Aquí, si os dais cuenta, en esa estructura lo que tenemos es unos soportes de hormigón con un hueco circular, y lo que ha sido es discretizada mediante láminas. Si vamos al cálculo de jornada, isovalores, ventana completa. La discretización. No, la discretización. Esto es un elemento de hormigón, un soporte de hormigón, en el cual tenemos una abertura en el centro, y la forma de hacerlo ahora mismo es, como os he comentado, una discretización mediante láminas. Pero cualquier geometría se puede analizar con discretización. Roberto Carlos Piña Ludeña nos pregunta si se podría utilizar como un programa de elementos finitos. Es que es un programa de elementos finitos, o sea, no es... No entiendo bien la pregunta. O sea, realmente lo que estamos haciendo es, mediante los elementos finitos, discretizar ciertos tipos de estructuras que podemos analizar con el programa, con este nuevo módulo del programa, con este nuevo elemento, no es un módulo. Nos preguntan si se puede analizar el pandeo de las láminas. De momento no, es un cálculo que tendríamos que hacer a posteriori. Diagramas de flecha también. Todo lo que, o sea, Rómulo Torres nos pregunta si pueden consultar diagramas de flechas también. Pues sí, en lo que es en la zona de la banda de integración, el programa te consultará los diagramas de flechas de formación. José Fernández Salas, el procedimiento de aplicar medios discontinuos en concreto a sistemas de fábrica. No entiendo bien la pregunta. Nos pregunta el procedimiento que se podría aplicar a medios discontinuos de hormigón, de concreto a sistemas de fábrica. Sería preguntar o especificar más tu pregunta, quizás en soporte, y directamente lo podrías. Nos pregunta Martín López las diferencias entre unir y dividir láminas. Pues está clara, dividir es separar, y unir pues es dos láminas que podemos juntar en una. Ya sabéis que la división viene condicionada en el caso, por ejemplo, de esta estructura,
la división viene condicionada para la discretización de la lámina. Realmente yo necesito discretizar que tenga un hueco en medio y tendría que dividir y borrar elementos. En el caso de una estructura que tenga elementos coincidentes, ya os he enseñado que si no dividimos, no hay ninguna conexión entre una lámina y otra. Como habéis visto antes, el muro que he puesto con contrafuertes, en la deformación, cuando no había puesto división, como los elementos de la discretización no eran coincidentes con el elemento del contrafuerte, automáticamente era como si fuese un cuchillo que atravesaba la lámina y solo se conectaba en la parte superior y en la inferior. En el caso de dividir, pues dividimos y automáticamente se quedan conectados. Mauricio Gordillo nos pregunta qué mejoras han hecho con el dibujo de curvas de manera directa. Pues hombre, en el dibujo de curvas de manera directa no se ha hecho realmente como tal ninguna mejora. Lo único que tú puedes hacer es introducir un elemento y con las opciones de copiar simetría, sabiendo dónde tienes el radio el centro de la curva, se puede hacer una simetría entre los dos puntos y ir discretizando una curva. Me explico. Luego, no. Pero no es que sea una herramienta para dibujar curvas, sino que te sirve para ayudarte a definir la curva. Si defino una barra, decimos que tenemos 1 metro y mi centro está aquí, yo puedo decirle obra, simetría, realmente que sí, de este elemento. Me vengo aquí y me vengo aquí. Si me vuelvo a ir al mismo punto, la siguiente lo hago con este y automáticamente estoy definiendo un círculo que va simétricamente desde este punto alrededor. O sea, que es una forma de realizar una curva. No es la más adecuada, pero es una forma que ahora mismo se puede realizar y antes no, era bastante costosa. La siguiente pregunta. ¿Por qué la tensión sale si tengo como máxima? Si no tienes activado el valor, Lucindo Lázaro nos pregunta ¿por qué en isovalores en la tensión sale 98,10 como tensión máxima si tengo un material de 275? Porque esa es la máxima tensión que está soportando tu lámina. O sea, la tensión que tengo en la escala no es la máxima del acero o del material empleado, sino es la máxima que nos provocan los esfuerzos. O sea, el máximo punto de tensión en tu lámina sería el 98,10. Si aplicamos más cargas, aumentaría incluso. Podría ser superior a la tensión del acero. Las deformaciones de efecto son instantáneas, pregunta Héctor Pérez, sin fisuración del hormigón, lógicamente. Podríamos introducir una lámina con un hormigón, o sea, con unas propiedades del hormigón, pero con una inercia modificada para tener en cuenta la inercia fisurada. Entonces, la deformación ya sería teniendo en cuenta la deformación, la inercia fisurada de la lámina. No, las láminas, vuelvo a repetir, no tienen nada que ver con el diafragma rígido de CIPECAT. La lámina admite compresión y podemos consultar dicha compresión y en un futuro se podrán armar porque ya el diafragma rígido no tiene nada que ver. O sea, no se están ligando los extremos de las láminas, condicionando los desplazamientos y las rotaciones de toda ella. ¿Se pueden tener en cuenta alguna forma las conexiones de la viga metálica?
Pues hombre, se podía analizar particularmente, pero los conectores de las vigas metálicas a una lámina no se tienen en cuenta. Podríamos hacer lo mismo que he hecho yo, introduciendo una lámina vertical que le he introducido de hormigón, podríamos introducir pequeñas láminas cada X para determinar el conector. Y luego analizar la tensión en ese conector, pero no es un... Es como matar moscas a cañonazos. O sea, realmente para eso tenemos el programa que analiza los conectores en las vigas como barras, se introducen como barras, no como láminas. Francisco Carballo nos pregunta si se puede asimilar una lámina el peso de un forjado manteniendo el canto correcto. Sí. Si le damos una propiedad, si tenemos un peso de un forjado, si son los hormigones, está claro que sí. Si es un forjado, por ejemplo, reticular, en el cual tenemos zonas aligeradas, lo que tenemos que darle es una propiedad al forjado como una lámina de material genérico, dándole un peso específico promediado por metro cuadrado correspondiente al peso de la lámina al peso del forjado reticular. Y luego las inercias correspondientes a lo que es las intereses o sea, el interesje de los nervios. Rómulo Torres nos pregunta qué diferencias existen entre calcular una estructura en metal, supongo que sea el edificio que ha introducido, con vigas y losas y láminas, a una de CIPECAT. La diferencia es muy grande. O sea, de momento, en CIPECAT estamos armando lo que es la losa y dimensionando lo que es las vigas. Aquí simplemente se dimensionan lo que son las vigas de acero, pero la losa no tenemos armado. Realmente para introducir la losa en el programa de metal es una ayuda que tienen los usuarios que no tengan CIPECAT. Si disponemos de CIPECAT, ahora mismo no es necesario. Directamente vas a CIPECAT, metes la estructura y la tienes calculada toda ella, con sus planos y todo. Al dividir láminas han desaparecido las vinculaciones, sí es correcto. O sea, porque pierde la propiedad de ese lateral. Directamente son dos láminas y habría que volverlas a definir. Sí, la integración tiene en cuenta los momentos de X, y. Las bandas de integración, a la hora de mostrar los valores, tienen en cuenta el momento X y en la lámina. Nos pregunta Daniel García. Nos pregunta Antonio Daniel Vega si tiene sentido incluir cerramientos de panel como láminas. Vamos a ver. El cerramiento como tal, si queremos que nos aporte una rigidez a la estructura, sí que tiene sentido porque lo podemos discretizar y analizar. Si es simplemente por introducir unas cargas que no transmitan las cargas a la estructura, pues te va a ralentizar el cálculo y si no te va a aportar rigidez, no tiene para mí ningún sentido, pero bueno. Siempre el cerramiento hay que incluirlos en el caso de tener rigidez, o sea, aportar rigidez a la estructura. Pero también estamos confiriendo que el cerramiento va a trabajar como tal. O sea, en el caso de que no soporte, pues esa rigidez no se la estamos calculando a la estructura. En el caso de articular una lista entre dos láminas, en efecto, si son dos láminas que se conectan entre sí, con articular una de ellas estaría articulada la lámina. Pero en el caso de que llegase otra lámina, estaría empotrada. O sea, la que no estaba articulada se empotraría a la otra y la que está articulada se articularía a las dos.
La lámina puede ser utilizada para transmitir cargas a columnas y vigas. Sí, claro. Eso es lo que, para los ejemplos que hemos introducido. Si no queremos que aporte rigidez, podemos darle una rigidez muy pequeña, una inercia muy pequeña a lo que es la lámina y automáticamente sea un mero transmisor de efectos. En el caso de, siempre en el caso de discretizar, o sea, de repartir las cargas en cuatro aguas, o sea, a 4 lados. Si queremos en un solo lado, o sea, en una sola dirección, directamente tenemos el comando paños. Le damos genérico, le damos un peso específico pequeñito y un modo de elasticidad abajo, para que no aporte rigidez ninguna, y automáticamente el programa será como una especie de tela que transmite las cargas que coloquemos en esa lámina a los 4 lados que tengo, a los 4, 5, los X lados, en función de rigideces. En el caso de 2 láminas, o sea, de reparto en una dirección, tenemos la introducción de paños, que sería el efecto de una lámina, pero solo transmitiendo en una única dirección. Voy a diseñar en cosa. Para eso es para lo que se puede. La mezcla de perfiles metálicos con chapas de acero. Nos pregunta Desiderio Moya que si quiere diseñar la estructura o diseñar encofrados combinando vigas de perfiles de laminados y chapas de diferentes espesores. Cada chapa de diferentes espesores sería una lámina y los perfiles ya sabemos que se conectan en las aristas. Si no es una arista de la lámina o del panel que tenemos, habría que dividirlo para separarlo en 2 paneles para que aporten rigidez y se comporten como un único elemento a la hora de resistir. Cuando modelamos una lámina con coeficiente de balasto se detectan despegues, se pueden visualizar las zonas que tenemos con desplazamiento vertical positivo. Los esfuerzos solo se consultan con isovalores, con isolíneas no tenemos todavía la consulta. Nos pregunta Ana María Villegas. Nos pregunta Juan Gómez si se puede realizar una cubierta curva y sobre ella colocar una lámina de tal manera que transmita las cargas. En principio, podéis realizar todo lo que os dé vuestra imaginación. O sea, siguiendo con las premisas que os he comentado. Las aristas tienen que ser coincidentes. Si queremos conectar con una viga, tiene que tener una arista coincidente con la lámina, de tal forma que la discretización transmitirá, que realicemos una lámina, transmitirá los esfuerzos a la viga. Y de esa viga, pues si se conecta a otros elementos, lo mismo. Nos pregunta Javier Romero si se puede modificar el comportamiento de una lámina para que trabaje solo en una dirección. Pues sí. Simplemente decirle en la vinculación vinculación exterior, si yo vengo aquí y le digo que es sin ningún apoyo, en vinculación interior, si le digo aquí que es libre, cualquier elemento que se conecte no va a estar independiente esta lámina de estos 2 laterales, de tal forma que la única forma de conectar esta lámina con el exterior serán los vértices y estos apoyos que se han empotrado, de tal forma que solo trabajaría en esa dirección.
Se pueden aplicar acciones en la misma... nos pregunta Alfonso Ornes si se pueden aplicar acciones en el mismo plano de la lámina. Sí, pero solo en nudos. Me explico, si vamos a carga, decimos introducir cargas en nudos, yo puedo introducir cargas en el plano de la lámina, en este caso sería en el plano X, le digo de 98, y están actuando, esas cargas estarían actuando en el plano de la lámina. Como una carga uniforme distribuida en el plano de la lámina, no. Pero sí que podemos cargarla mediante la discretización de nudos. Sí, Enrique José Villar nos comenta que en el ejemplo que he realizado de la estructura, por ir rápido, he analizado, no sé si era esta, he articulado lo que son las láminas, todas ellas. En cambio, las láminas que están en continuidad estarían empotradas. No, este no es. Estructura prueba, puede ser. No sé si es esta o la siguiente. Esto pasa por no ponerle nombres correctos a las obras. No. Variable de posición. Nuevo. A ver si la encontramos. Bueno, esta misma serviría. Yo puedo decirle a la lámina que la vinculación exterior aquí es un apoyo, o puedo decirle si fuese conectada con una viga, que la vinculación interior entre la viga y la lámina está articulada, y en cambio esta decirle que están empotradas, que es lo que tenía que haber hecho. Lo que pasa es que por ir más rápido he articulado todas ellas. Pero la articulación es a modo del usuario, lo que desee. Nos pregunta Javier Bach si podemos introducir láminas como láminas elementos prefabricados como losas pretensadas. En principio se puede introducir una losa, le podemos aplicar cargas en su plano que transmitan compresiones, pero como elemento pretensado no. De momento lo que es el diafragma rígido no se va a modificar. Nos pregunta Javier Romero si vamos a aplicar en CIPE 3D la posibilidad de activar o no el diafragma rígido. De momento está libre, no se activa, pero si bien es cierto que podemos introducir ligaduras en el plano. No es lo mismo porque no condiciona la rotación de lo que es la losa a toda ella, sino simplemente desplazamientos en X y en Y, pero es una cosa que se puede estudiar. Nos pregunta Carlos Rodríguez que cómo afecta el mallado a los resultados. Realmente el mallado, en un primer cálculo, nos interesa hacer un mallado grande para, bueno, si tenéis tiempo, para hacer un mallado denso y calculáis los esfuerzos con todo el mallado, pero no porque sea más denso el mallado, los resultados van a ser más óptimos. Si bien es cierto que cuando el mallado es grande y estamos conectándonos a elementos como, ya os he comentado, como vigas o columnas, los esfuerzos o los puntos de transmisión de esfuerzos varían, con lo cual hay saltos de cortante y de momento en dichos puntos. Entonces, cuanto más pequeño o más fino sea la discretización de ese mallado, esos saltos son más pequeños y da un resultado más óptimo.
pero no es simplemente más que eso. O sea, para un cálculo rápido de un descenso de cargas, hacemos un mallado grande y es mucho más rápido y podemos consultar los esfuerzos antes. Y por último, nos pregunta Joaquín Fernández si el objetivo final del programa CIPECA al final es que se quede integrado en un único programa denominado CIPE 3D. O sea, el objetivo final es tener dos programas, uno orientadas a edificaciones, como puede ser el CIPECA, en el cual se pueden hacer otras muchas cosas. Es una herramienta productiva muy válida actualmente. Y luego un programa que para los elementos que se nos salgan de ese programa de edificación podamos echar mano de él, como puede ser el CIPE 3D. Cualquier elemento que se nos salga de CIPECA, podemos trabajar con el CIPE 3D para no tener que ir a otro software. Con el paso del tiempo se completará CIPE 3D con el armado de vigas y el armado de columnas, de tal forma que tengas las mismas herramientas en los dos programas. Lo que pasa es que uno orientado hacia un cálculo de edificios y el otro a un cálculo generalista. ¿Existe alguna incompatibilidad entre láminas y paños? No tiene sentido la lámina y el paño. O sea, el paño necesita una lámina en toda ella. Entonces, si introduces una lámina y quieres introducir un paño para introducir cargas, no tiene mucho sentido, porque la carga realmente cuando la colocas en la lámina. Entonces, la solución es introducir láminas y las cargas encima de ellas. Y yo creo que damos por finalizado. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia y espero no haberos aburrido. Como os he comentado, la presentación será publicada en breve a los próximos días y si queréis echarle mano o cualquier consulta, lo podéis hacer en el departamento de soporte técnico.